¿Se escucharía ahora? Sí, ahora sí. Estupendo. Bueno, como estaba diciendo, la Comisión Veterinaria de Ascal viene organizando estas jornadas de estudios avanzados, las cuales forman parte de un programa de actividades mucho más grande a nivel anual. Este programa anual tiene como objetivo el fomento y la promoción del patrimonio cultural, ganadero, histórico, social y científico que atesora el municipio de Almonte. Por lo que la tradición de la yegua marismeña, el ganado marismeño, los avances veterinarios, las vanguardias científicas en torno al equino ha sido siempre una prioridad para Ascal desde su fundación. Este año, como novedad, las cuartas jornadas de estudios avanzados poseen carácter internacional gracias al compañero que a mí me precede y compañeros que van a entrar online en esta jornada. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración, claro está, de la Asociación Nacional de Criadores Marismeños y el Ayuntamiento de Almonte, que han puesto de forma negada los recursos materiales, económicos y humanos para el desarrollo de esta cuarta edición. Por eso pido que antes de nada, agradecerte, director, que estés con nosotros, y Ciar como concejala de Agricultura y Ganadería, y sí pido la representación de David Vargas ven un momentito aquí a mi lado, como representante de la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño, y a la concejala de Cultura, Rocío Pérez de la Torre. Vente para acá. Mira, antes de nada sí me gustaría que dedicara, porque esto no hubiera sido posible sin las subvenciones que nos da el Ayuntamiento para el desarrollo del programa anual. Sí me gustaría darle esta trilla a los representantes de aquí del pueblo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las cuartas jornadas de estudios avanzados Saca de la Yegua. En primer lugar, felicitar a Francis Capea como presidente de la Asociación Ascal, Asociación para el Fomento del Conocimiento en Almonte, por la iniciativa de organizar un año más estas jornadas que tienen como protagonistas a nuestra querida Saca de la Yegua. Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento vamos a seguir colaborando con Ascal para que esta iniciativa cultural se consolide en el tiempo, al igual que otras iniciativas que promuevan otras asociaciones, que consideramos muy importante para el desarrollo cultural de nuestro pueblo. Bienvenidos y espero que todos disfrutéis de estas jornadas que Francis organiza con tanto cariño y tanto esmero. Muchas gracias, Francis. Muchísimas gracias a ustedes, y me estás dando un mérito que no me corresponde. Ten en cuenta que aquí tenemos a José Carlos, que ha sido promotor, ha formado, ha hablado, ha estado, porque además forma parte de la coordinación de veterinarias, en este caso de Ascal. Así que muchísimas gracias también, José Carlos, y hago extensible tu gratitud al compañero. Y bueno, empezamos, como dije. Un momentito, David, ven un momento, por favor. Mira, David ahora mismo está recibiendo una llamada de telefónica, y sí me gustaría agradecer a la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño la oportunidad que se nos da, porque sabéis que dentro del programa que ellos han hecho nos han dado cabida a la ciencia, a la cultura, a la formación, y sí me gustaría hacérselo llegar a sus socios, a sus presidentes y a su ejecutiva. Como dije, este primer año tiene carácter internacional, y además hemos tenido a bien traer a nivel online una de las participaciones que más cariño le tenemos, y es una participación de un doctor, ¿vale? En este caso es el doctor Alan Pearta, que es graduado con matrícula de honor de la primera generación de médicos de veterinarios de la UNAM León, y le ha tenido bien a participar porque conocen nuestras tradiciones, conocen nuestra yegua, y ha llevado nuestra yegua tan lejos, que la ha llevado a Centroamérica. Él es máster doctor por la Universidad de Huelva, profesor titular de reproducción y obstetricia, diagnóstico por imagen y clínica de grandes especies. Pertenece al Departamento de Medicina y Zootecnia de la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Nacional Autónoma Nicaragüense de León. Ha desempeñado las funciones de secretario académico, subdirector y director en la carrera de Medicina Veterinaria. Es doctor y tutor de investigación de trabajo y posgrado, y desarrolla su trabajo de investigación en las áreas de medicina y sanidad animal, metabolismo mineral y reproducción y nefrología.
cuentan con diversas publicaciones en el área de nefrología experimental y sanidad animal. Es becario de la UNAM León, de la Organización del Estado Iberoamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y la Fundación Carolina. Ha realizado su estancia en Honduras, Costa Rica, Japón y por supuesto España. Y por último, el doctor Peralta es nicaragüense, mexicano de nacimiento y, como él nos ha querido transmitir, andaluz de corazón. Os dejo con las imágenes. Y seguimos, ahora vamos a dar un salto, ¿vale? ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Vale, vamos a dar un salto desde Nicaragua hasta Helsinki. Antes de nada, agradecer a Luis Alfonso García Calvo, veterinario y diplomado del Colegio Europeo de Cirugía Equina, y actualmente está realizando tu labor investigadora en Helsinki, en la Universidad de Helsinki, su colaboración, porque estas son las redes que tiene ASCAL. Es a través de sus socios los que intentamos integrar, intentamos hacer partícipe, te intentamos hacer familia dentro de esta asociación. Espero que recibas esta invitación como esa invitación a tu familia y que disfrutes de este público que verdaderamente te lo tenemos agradecido, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo primero de todo, agradecer a Francis, a José Carlos y a todos los que trabajan en la asociación, pues el haberme traído, y a vosotros que estéis aquí atendiendo a esto, ¿no? Yo os voy a hablar un poco, más filosófico, mi charla es más filosófica, ¿no? Cómo es la veterinaria aquí en España y cómo es la veterinaria fuera de España. Podemos partir de dos premisas. Es que la primera, todos yo creo que aceptamos y sabemos que vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto los conocimientos que hay aquí son los mismos que hay allá, donde sea allá, ¿vale? Y luego también quiero partir de la premisa de un defecto que tenemos los españoles, y es que siempre nos consideramos menos. Tenemos una serie de complejos, no sé por qué, pero oye, hay cosas que las hacemos bien, cosas que las hacemos mal, pero como todo el mundo, ¿eh? Entonces, pensando en que los conocimientos son todos iguales en todas las partes, pues la carrera de veterinaria aquí en España o la carrera de veterinaria en Helsinki o en Bélgica, pues básicamente se estudia lo mismo. La anatomía, las partes del animal es lo mismo aquí que allá. La fisiología, cómo funcionan los animales, es lo mismo aquí que allá. Es lo mismo que todos sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. No importa que sea aquí que donde sea, ¿vale? Luego, digamos que estos son los pilares básicos de la carrera. Luego, sobre estos pilares básicos, pues cómo funciona un animal, qué partes tiene un animal, pues ya empezamos a qué problemas tienen, qué patologías, qué enfermedades tienen, ¿no? Cómo tratarlas, que evidentemente es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de fármacos usamos? Es verdad que hay diferencias a nivel legislativo entre diferentes países, pero vamos, antibiótico aquí es antibiótico allá. No hay ninguna diferencia, ¿vale? Quizá algunas diferencias que he observado en las carreras es que la duración puede variar un poco. Por ejemplo, aquí en España, cuando yo estudié, porque ahora ya no sé cómo funciona el tema, solían ser 5 años. En otros países, como por ejemplo en Bélgica o en Finlandia, son 6 años. Pero realmente ese extra de tiempo que ellos emplean en acabar la carrera suele estar dedicada a que los estudiantes pues pasen tiempo, pues ya sea en el hospital con los caballos o en alguna compañía o realizando inspecciones de salud con el tema de alimentos. Pero básicamente es lo mismo. Y de hecho sí que podemos decir que quizá cuando esos estudiantes terminan están inicialmente mejor preparados, pero yo creo que esa desventaja desaparece, yo creo que en 5 o 6 meses, porque al final son una serie de conocimientos relativamente prácticos. Por ejemplo, si hablamos de caballos, pues igual han sondado muchas veces un caballo, ¿no? Pasarle la goma por la nariz, pero al final eso, cualquier chaval que termina la carrera aquí en España se pone a trabajar, eso lo aprende o lo domina en 2 o 3 semanas. Por lo tanto, las diferencias al final desaparecen. Lo que sí que es importante es, una vez que tú te has licenciado, que digamos esto es como el carnet de conducir, ¿no? Tú te sacas el carnet de conducir, no quiere decir que sepas conducir.
es cómo tú te vas a desarrollar a partir de entonces. Tú, en primer lugar, empiezas a trabajar, por lo cual ganas experiencia, y eso pasa en cualquier trabajo y en la vida en general, ¿no? Pues al principio pues no tienes ni idea, ni pajolera idea, y luego ya poco a poco ya vas aprendiendo más. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Luego también depende de la curiosidad de la persona. Si tú quieres mejorar, aprender, pues te dedicarás a mirar artículos en revistas, irás a congresos, puedes hacer cursos para aprender más. Otra cosa que también puedes hacer es quizá ir a trabajar o ir a hacer prácticas con algún veterinario que ya tenga más experiencia y que te pueda enseñar cosas. Pero como en cualquier otro trabajo, o sea, no hay ninguna diferencia. Y luego también a veces pues puedes intentar hacer especializaciones, que con ello lo que buscas es el tratar de reunir el máximo número de conocimientos, pero de un campo más limitado, ¿no? Eso tiene ventajas y eso tiene inconvenientes. La ventaja que puede tener es que sí, quizás sepas mucho de la botella de agua de Monsalús, pero no sabes de Coca-Cola naranjada o de gaseosa, ¿vale? Y la desventaja que tienes, si sabes un poco de todo, que quizá no profundices tanto en esos conocimientos. Por lo tanto, tienes que elegir un poco qué es lo que haces. Yo creo que actualmente yo creo que lo suyo sería una combinación de ambas. Puede haber, por ejemplo, veterinarios un poco que hagan un poco de todo, pero luego igual para cosas un poquito más difíciles o específicas, pues ya podemos acudir a gente que igual sepa más sobre ese determinado problema, ¿vale? Yo creo que es lo mismo que en la medicina humana. Pues nosotros vamos al médico de cabecera y él ya o ella nos refiere a un determinado especialista. Pues si tenemos un problema con los ojos, nos enviará al oftalmólogo, no al cardiólogo, ¿vale? Por lo tanto, un poco la idea esta que a veces se tiene en España de que un veterinario que viene de fuera va a saber más que nosotros, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que depende más de la persona y de cómo se haya formado y de cómo trabaje. Y evidentemente hay buenos veterinarios medianos y malos veterinarios, como en todo, y como en todos los sitios. Entonces, un poco tenemos que tener en cuenta eso. Otra cosa que también me he fijado es que a veces también pensamos que los veterinarios que vienen de fuera nos van a traer soluciones mágicas a determinados problemas. Las soluciones mágicas no existen. Y además, como hemos dicho anteriormente, los conocimientos están un poco a nivel global. Lo que yo sé lo sabe aquí José Carlos en Huelva o lo sabe Pepito en Zambia. Entonces, sí que es verdad que a veces hay pequeños trucos o pequeñas cositas que quizás sean más específicas nuestras, pero no nos podemos dejar engañar un poco por como en los tiempos antiguos, ¿no? Que iban gente a veces de pueblo en pueblo vendiendo crecepelo, no sé qué, por fórmulas milagrosas, porque yo creo que las fórmulas milagrosas no existen, ¿vale? Y luego otra cosa que tampoco también tenemos que tener en cuenta, que es el que sea un veterinario extremadamente caro, no quiere decir que sea extremadamente bueno. Evidentemente hay que tener un nivel de precios, pues como por ejemplo tú llevas el coche al taller, te tienes que gastar lo que te tienes que gastar, o llamas al fontanero, te cobra lo que te cobra. Pues los veterinarios también tenemos que vivir y que cobrar de lo que hacemos. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, te traen a un veterinario de Alemania y te cobra porque te mide el caballo durante media hora 1.000 y pico euros. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Es verdad que ha venido de Alemania, que evidentemente quizá quiera cobrar más porque se ha desplazado de casa, hay que pagarle unos gastos de desplazamiento y alojamiento, pero no quiere decir que sea mejor, ¿vale? Y en general yo creo que, salvo cosas extremadamente específicas, yo creo que aquí en España tenemos veterinarios y podemos hacer de casi todo. Del 99,9% lo podemos hacer. Hay cosas que quizá no, que las hacen igual pues 2 o 3 personas en Europa, pero son cosas extremadamente raras, ¿vale? Y bueno, con esto os quería un poco explicar que al final que no hay tanta diferencia y que tenemos que confiar en el producto local y en nosotros mismos, ¿eh? Y que nosotros, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, somos igual que cualquier hijo de vecino, no importa de dónde sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti siempre.
Bueno, para no dilatar más la jornada, paso a presentar a Ana Vargas Moreno de Cala, ¿vale? Ana es fundadora y presidenta de la asociación ECUMA, Terapia Ecuestre, licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Colomina, ¿verdad? De Comilla, estupendo. Neuróloga infantil por la Universidad Complutense de Madrid y experta en terapia de conducta de infartos juveniles en el grupo de Luria Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la psicología infantil, llevando a cabo programas de evaluación de intervención de niños con dificultades de aprendizaje, problemas de desarrollo y conducta. Ana lleva 20 años vinculada al mundo del caballo y la equitación a través de las intervenciones asistidas por caballo, pudiendo combinar sus dos pasiones, psicología y el trabajo con animal. Así que, Ana, el atril es tuyo. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a AFCAL el que haya contado con mi presencia para el desarrollo de estas jornadas. Y bueno, es un placer poder compartir con todos vosotros el maravilloso mundo de las intervenciones asistidas con caballos y lo que son. Me gustaría hablaros un poco de la asociación a la que pertenezco. Actualmente nos encontramos en Espartinas, en la Escuela de Equitación Hipicana. Bueno, ECUMA nace aproximadamente hace 6 años y bueno, con la ilusión al final de poder ayudar a personas con diferentes patologías. No nos ha resultado nada fácil llegar al punto donde nos encontramos, pero al final, con esfuerzo y constancia, yo creo que si crees y disfrutas con tu trabajo, todo es posible. El equipo que compone ECUMA son profesionales del ámbito de la salud y a día de hoy somos 2 neuropsicólogos, una fisioterapeuta y una experta en terapias ecuestres. Luchamos cada día por la profesionalización de estas terapias, ya que hay mucha gente que considera que teniendo un caballo puede jugar a las intervenciones asistidas con caballos, y existen un montón de contraindicaciones muy graves que más que ayudar lo que pueden hacer es empeorar la patología. Bueno, también, yo he dejado mi presentación por aquí olvidada. Me gustaría enseñaros fotos, vale, porque se me ha olvidado hablaros de nuestros compañeros, los animales, que son los fundamentales para el desarrollo de estas terapias. Vale. Bueno, pues la verdad que ha sido casualidad, las dos son yeguas. La negra es Canica, lleva con nosotros casi 5 años, tiene 15 años y bueno, cuando empezó a trabajar con nosotros era una yegua súper arisca, rehuía un poco, rechazaba el contacto con las personas, y hace aproximadamente 3 años que nos cambiamos de centro hípico, donde ella empezó a convivir con más animales, la tenemos suelta en un cercado, es decir, que está en manada. Ella empezó a cambiar su carácter, también empezamos a trabajar con ella más pie a tierra, es decir, las intervenciones que realizábamos con ella, en vez de ser ejercicios de monta, pues eran con la persona a pie a tierra y diferentes ejercicios. Y esto hizo que la verdad ella, bueno, cambiase su comportamiento, confiase más en las personas y bueno, buscase un poco el contacto con los demás. Y en el otro lado está la yegua castaña, no sé si la veis muy bien. Ella es Piruleta, es una yegua súper joven, la compramos con 8 años y lleva 1 año y medio con nosotros. Desde el primer momento la verdad que ella ha sido súper especial y es una yegua que le encanta el estar en contacto con las personas, y os va a parecer un poco gracioso que os hable de empatía, pero refiriéndome a ella, pero es una yegua muy empática, ¿vale? Y la verdad es que contaros esto así con palabras me resulta un poquito complicado, porque sería mucho mejor que vosotros vieseis el efecto que producen los caballos en los pacientes que vienen a tratamiento.
Bueno, luego también contamos con ponis de diferentes tamaños, porque dependiendo un poco de las capacidades de cada paciente, utilizamos uno u otro caballo, ¿vale? Bueno, habiendo presentado... No, todavía me quedo aquí, vale. Cuando comencé a darle forma a la charla, la verdad que lo único que tenía seguro acerca de vosotros, del público que hoy nos acompañáis aquí, ¿vale?, es que tendríamos algo en común, y es el caballo, que es lo que ha hecho que estemos aquí reunidos, y en concreto gracias a la yegua marismeña. No os creáis que me ha resultado fácil el venir aquí y plantear a ver de qué manera puedo transmitiros bueno, pues este maravilloso mundo que utiliza al caballo con un fin terapéutico. Y es que desgraciadamente a día de hoy, pues incluso personas que están en estrecho contacto con este animal, ¿vale?, se cuestionan la validez de estas terapias. Hay gente que habla de magia, hay gente que incluso ha venido y nos ha dicho que vendemos humo. Yo creo que un poco es porque son terapias muy nuevas y, bueno, por lo que comentaba antes, que hay gente que sin ningún tipo de formación cree que teniendo un caballo puede dedicarse a trabajar con personas con algún tipo de patología. Bueno, pues estas terapias la verdad que no difieren de las tradicionales, salvo que utilizan al caballo como facilitador. Si un fisioterapeuta, cualquiera de vosotros, va a recibir un tratamiento de fisioterapia, probablemente ese fisioterapeuta utilizará una camilla para trataros. Bien, pues en las terapias ecuestres, en vez de una camilla, lo que va a utilizar es el caballo. Lo mismo ocurre con un psicólogo o con cualquier otro profesional. Entonces, esto no es cuestión de decir yo creo, yo tengo fe, o sea, es cuestión al final de ciencia, ¿vale? Antes de explicaros, bueno, un poco lo que son las intervenciones asistidas con caballos, me gustaría que imaginaseis un caballo. Seguro que os va a resultar fácil, ¿no? Y además me atrevería a decir que el caballo que habéis imaginado ha tenido algún impacto en vuestra vida. Con lo cual aquí ya, curiosamente, empezamos hablando de emociones. Vale, habrá muchas cosas de las que hoy voy a compartir aquí con vosotros que sabréis de sobra, pero me parecen fundamentales para que entendáis el porqué del caballo. Bueno, ¿en qué consisten las terapias ecuestres o las intervenciones asistidas con caballos? Bueno, son el conjunto de disciplinas o modalidades de intervención terapéutica que emplean el caballo, bien mediante ejercicios de monta o de pie a tierra, que en un entorno ecuestre, con el propósito de contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, social, emocional y ocupacional de las personas, con el fin último de mejorar la calidad de vida. Las intervenciones asistidas con caballos se basan en unos principios que están agrupados en dos bloques. Por un lado, ¿vale?, tenemos las características físicas del caballo y por otro lado los factores psicoeducativos emocionales. Esta combinación armoniosa convierte al caballo en un coterapeuta ideal. Bien, os voy a hablar así un poquito brevemente de las características físicas. En el área física, el caballo presenta tres principios fundamentales: la transmisión del calor corporal, la transmisión de impulsos rítmicos y la transmisión de un patrón de locomoción equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana. Bueno, teniendo en cuenta el primer principio, como todos sabréis, el calor corporal de un caballo es de 38 grados, con lo cual es un poco mayor que el del cuerpo humano. Esto adquiere una gran importancia en las terapias porque vamos a utilizar al caballo como fuente de calor, que lo que va a hacer es relajar y distender toda la musculatura y ligamentos del paciente, así como estimular la sensopercepción táctil. Vale, en cuanto al segundo, el principio, la transmisión de impulsos rítmicos. Vale, el caballo, por medio del movimiento de su lomo, transmite impulsos rítmicos al cinturón pélvico, la columna vertebral y los miembros inferiores del jinete.
Al caminar al paso, transmite de 90 a 110 impulsos rítmicos por minuto. Evidentemente, cuando el caballo va al trote, estos impulsos lo que hacen es que aumentan en cantidad e intensidad. Los impulsos los provocan los músculos ventrales y lumbares del caballo, que se contraen y distienden de manera alternativa, en forma rítmica y regular, en el paso y al trote. El movimiento hacia adelante lo que hace es que va forzando el cinturón pélvico del jinete, ¿vale?, a adaptarse con el movimiento basculante. Los impulsos fisiológicos se propagan hacia arriba, de la columna vertebral hasta la cabeza, provocando reacciones de equilibrio y de enderezamiento de tronco. Bueno, pues la transmisión de estos impulsos rítmicos y regulares forman la base de las terapias ecuestres, ya que se convierte la terapia ecuestre en una fisioterapia con amplios efectos sobre la neuromotricidad. Y por último, el tercer principio, que bueno, hablábamos de la transmisión del patrón de locomoción, que el propósito es el de grabar y automatizar el patrón fisiológico de la marcha, restableciendo la flexibilidad y elasticidad de ligamentos pélvicos, disolviendo contracturas y propiciando un balance dinámico de tronco y de cabeza hacia su estabilización. Imaginaros la importancia de estos principios físicos en la rehabilitación de patologías con cuadros motores, ¿vale? Viene a terapia un niño con una marcha táxica. Esto quiere decir, tiene una marcha un poco similar a la de un borracho, ¿vale?, para que lo entendáis. Pues este niño tiene un pobre equilibrio, y con el tratamiento de su fisioterapeuta encima del caballo, lo que va a conseguir es que ese equilibrio, ¿vale?, se vaya fortaleciendo y cada vez se vaya normalizando. Un cuadro más grave de parálisis cerebral, un niño que no haya sido capaz de caminar nunca en su vida, ¿vale? Pues os voy a hacer una comparación entre el cerebro de ese niño que no ha caminado nunca y un PEN, ¿vale? En el PEN nosotros grabamos archivos por carpetas donde tenemos diferente información. Pues en la cabeza de ese niño, en la carpeta donde tiene que tener guardada información relativa a la marcha, ese niño no tiene ninguna información. Con lo cual, en el momento en el que él monta a caballo, va a ir recibiendo información que va a ir grabándose en esa carpeta. ¿Va a caminar ese niño? No lo sabemos. Probablemente, si es una patología que tenga un cuadro motórico muy severo, no, pero vamos a hacer una intervención a nivel preventivo. O sea, lo que vamos a hacer es que no aparezcan patologías asociadas a esa enfermedad, ¿vale? Por otro lado, me gustaría, bueno, estos son ya los principios físicos, ya los hemos visto. Os voy a hablar un poco de las características que utilizamos para la intervención un poco más psicológica y emocional. Bueno, como todos sabéis, los caballos son animales extremadamente sensibles y delicados, y es esta extraordinaria sensibilidad lo que les ha permitido sobrevivir e ir evolucionando a lo largo de los años, gracias a esta capacidad de captar todo lo que recogen del ambiente y reaccionar en consecuencia. Su instinto como animal depredado ha hecho que desarrolle una percepción muy fina de su entorno, estando siempre en un estado de alerta gracias a sus sentidos, que están mucho más desarrollados que los nuestros, pese a nacer en cautividad y en estrecho contacto con el hombre. Bueno, al ser animales tan sumamente receptivos y sensibles, lo que hacen es que captan cualquier reacción de las personas, ¿vale? Tienen una gran capacidad para interpretar el lenguaje no verbal. Y por lo tanto son un reflejo de cómo nosotros nos comportamos con ellos. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Seguro que habéis oído hablar del TDAH. TDAH, un niño hiperactivo, un niño muy movido, un niño que le estás haciendo una pregunta y antes de que hayas terminado ya te está respondiendo, con lo cual la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que tú le has hecho. Ese niño que no es capaz de sentarse en la silla ni 3 segundos. O sea, ese niño que acude a terapia, le encantan los caballos y es su primer día, te has dado la vuelta y se ha metido en el cercado dentro con todos los caballos. Os hacéis una idea de cómo es este niño, ¿no? Vale, pues ¿cómo van a ayudar estas características de las que yo estoy hablando a este niño?
Bueno, pues porque este niño probablemente el primer día que entre en contacto con ese animal, ese caballo, ¿vale?, va a hacerlo de manera invasiva, impulsiva, incluso le va a resultar algo agresivo al caballo. El caballo lo que va a hacer probablemente es rechazar el contacto con ese niño y largarse. Entonces, ¿cuál es el objetivo del niño, la motivación del niño? Tocar el caballo. Entonces va a servir, el caballo nos va a servir como un agente de regulación de su comportamiento. Yo quiero tocar al caballo, si yo me doy cuenta que de esta manera no puedo, tengo que ir intentando dar otras respuestas para conseguir mi objetivo. También estos niños se frustran con facilidad. Bueno, pues este tipo de emociones también se pueden trabajar con el caballo. Esto es lo bueno que tiene el caballo, que es súper motivante y por lo tanto el aprendizaje es mucho más sencillo con él. Bueno, los caballos, otro aspecto importante es que los caballos no mienten, no se van a poner a reflexionar, no nos van a manipular y a ellos les da exactamente igual si hemos suspendido 4 asignaturas, 5 o ninguna. Les da igual si venimos con un polo de vale 4 o con enteros de vestidos de quechua. A ellos les va a dar igual, ¿no? Ellos se van a relacionar con nosotros dependiendo de cómo nosotros nos mostremos con ellos, ¿no? Entonces reaccionan de inmediato a lo que ellos perciben y lo reflejan de forma directa en su comportamiento, con lo cual son como si fueran un espejo para nosotros. Bueno, pues esto también, imaginaros lo importante que es a la hora de trabajar con un niño con una baja autoestima, ¿vale?, que siempre le están llamando la atención, que siempre tienen que estar pendiente de él, que no es capaz de hacer nada solo. Pues imaginaros este vínculo, esta relación, este contacto con un animal tan grande, tan fuerte, tan robusto, que él va a ser capaz de manejar o de establecer una relación con él dependiendo de cómo se vaya comportando. Vale. Otro punto fundamental para mí de las intervenciones asistidas con caballos es que nos devuelven información de manera inmediata. Para los niños esto, bueno, en realidad para todos, ¿no?, pero para los niños todavía más importante. Volviendo al ejemplo del niño súper movido, si lo que hacemos es que cuanto más cercana, o sea, el niño se acerca de manera impulsiva al caballo y el caballo lo que hace es que rechaza el contacto. Vuelve a ocurrir y el caballo vuelve a rechazar el contacto. Entonces, son respuestas que son cercanas a la conducta de ese niño, lo cual va a permitir que se establezcan asociaciones entre los eventos. Hace que reconozcamos, tomemos conciencia de nuestras emociones, nuestros comportamientos, ¿vale? Bueno, son innumerables los puntos fuertes de estas terapias en comparación con las tradicionales. Decir que los caballos por sí mismos no curan ni actúan de manera mágica, pero son una herramienta sumamente eficaz. Sí que es cierto, yo me voy olvidando de esto. Sí que es cierto, ¿vale?, que son numerosos los beneficios que existen de manera intrínseca en una relación animal-persona. Bueno, pues diciendo esto ya me gustaría un poco, es una pequeña introducción a la intervención. He traído unos vídeos, lo que pasa que no sé si se van a escuchar muy bien o ver, de una niña que tenemos allí en tratamiento desde hace mucho tiempo. La evolución ha sido notable, pero son los vídeos que tengo y me gustaría compartirlos con vosotros. Nosotras normalmente las sesiones son de 1 hora y dependiendo pues de las características de cada paciente son pie a tierra o de monta, aunque normalmente también las solemos combinar. No hace falta para recibir este tipo de terapias que estos niños hayan tenido ningún tipo de experiencia previa con los animales, con los caballos. Simplemente, se tendrá en cuenta para empezar desde un nivel más bajo e ir complicando los ejercicios y actividades que se planteen en sesión. Bueno, os he puesto aquí algunos ejemplos de ejercicios pie a tierra, que es acercarse al caballo en libertad, guiar y desplazar un caballo solo utilizando el lenguaje corporal,
juegos terapéuticos en grupo, limpieza y cuidado del caballo, y luego a caballo, pues el simple hecho de guiar montado al caballo por la pista, volteo, la montapelo y paseos por el exterior. Os pongo ya los vídeos, ¿vale? A ver, bueno, aquí no se van a ver, así que están en la... Bueno, esto es un tipo de ejercicio que nosotros realizamos pie a tierra. ¿Qué hacer, Marta? Marta, ¿qué tienes que hacer? Déjalo todo quieto. ¿Qué tienes que hacer? Me la he hecho. Ponerlo en orden, ¿verdad? Venga, pues ya. Vale, léelo en alto, a ver. Saludar al caballo. Saludar al caballo, ensillar al caballo, el caballo, cepillar al caballo, montar al caballo y ponerse tato. ¿Ese es el orden? Sí. Yo saludo, después le pongo el cinchuelo... No, después de pillar. Espera. Pongo el cinchuelo, ¿no? ¿Después qué haces, has dicho? Cepillar. Vale, entonces ¿cuál va primero? Vale. Después montas a caballo y después de montar a caballo te pones el casco. No, antes tato y después montamos. ¿Qué hacer, Marta? Bueno, aquí, Marta, ¿qué tienes que hacer? Déjalo todo quieto. En este vídeo, ¿vale? Lo que estamos trabajando, esto es antes de comenzar la sesión, estamos trabajando una secuenciación temporal de los ejercicios que ella tiene que realizar, ¿no? Las rutinas, pues primero llega, saluda al caballo, después tiene que cepillar, después de cepillar ensillar, ponerse el casco y montar. Como veis, ella no lo tenía muy dominado, pero a día de hoy la verdad que lo hace fantásticamente bien. Este vídeo se ve torcido, pero bueno, ejercicios de pie a tierra, el cepillado que se utiliza un poco para trabajar coordinación y la regulación también. ¿Y ahora qué? 1, 2, 10, 4, Mira lo que hace. 5, 6, Un poco más rápido. 7, 8, 9 y 10. Perfecto, Marta. Bueno, ella cuando comenzó esto era impensable con Marta. O sea, ella en lo que había dado un círculo con su rasqueta había contado ya hasta 10 y había dejado de cepillar. Con lo cual ella ya poco a poco ha sido capaz un poco de regular su conducta y hacerlo, o sea, ir un poco trabajando con el lenguaje y bueno, guiando un poco su conducta motora. ¿Vale? Y por último, ¿vamos bien de tiempo o será de 1 minuto como mucho? Vale, estos ya son ejercicios de monta. Parar al caballo, Sí. ¿vale? ¿Leo los nombres o uso la...? Marta, escucha primero. Tienes que parar en cada sitio, en la Vale. frutería, en el colegio, en el cuarto de los cepillos y en la cocina. Vale. Tienes que parar con luna, Vale. Cuando llegues a ese sitio. Tienes que decir en voz alta las cosas que ves, ¿vale? Y si encuentras un intruso, ¿qué quiere decir un intruso? No sé. Un objeto que no vaya ahí. Por ejemplo, en la frutería si encuentras un filete de carne, No. en la frutería no hay filete de carne, ¿verdad? Vale, pues venga. Es parar al caballo, Sí. ¿vale? Bueno, ahí ella estaba explicando el ejercicio que le habíamos dicho que tenía que hacer, porque si no lo explica antes de hacerlo es imposible. Y nada más, espero haberos transmitido por lo menos un poco de mi trabajo y nada, si tenéis la oportunidad de acudir a un centro y verlo, os digo que es una experiencia súper gratificante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Ana. Y bueno, y vamos a cerrar la jornada con el que hay que cerrar, con José Carlos Díaz Carrera, que es coordinador de este evento y por consiguiente coordinador de la Comisión Veterinaria de Ascal. Y lo es porque lo avala la dilatada formación, especialización en la medicina veterinaria en macroanimales, debido a su formación de veterinaria en la Universidad de Sevilla.
Así que sin más, José Carlos, el atril es tuyo. Un aplauso para él. Buenas tardes. ¿Se ve? Bueno, mientras que va arrancando, en primer lugar, darle las gracias como siempre a Ascal. Por supuesto, darle las gracias a Francis, que es el que organiza todo esto, aunque diga que no. Darle las gracias a Alfonso, porque la verdad que no todo el mundo se presta a esto, y más en vacaciones. Y por supuesto las gracias a Ana, que el tema que ha puesto ha sido bastante interesante, y yo creo que es una pata importante dentro del mundo del caballo y dentro del mundo de la sociedad. Y bueno, creo que ya sabéis. Yo la charla mía es un poquito más extensa, pero la voy a abreviar en 10 minutitos, va a ser una charlita muy corta, y simplemente voy a hablar de un aspecto que es importantísimo de cara a un ganadero y a la cría de unos caballos dentro de una explotación, que son las deformidades angulares en potros. Simplemente son aquellos potros que a la hora de nacer no nacen completamente con las extremidades normales, pueden tener alguna deformidad en alguna de sus extremidades. Esto es aquí, ¿no? Vale. ¿Qué son las deformidades angulares? Son cualquier deformación que nosotros veamos de manera anómala en alguno de los miembros del caballo. Ya puede ser una pata, en una mano o en combinación. Pueden afectar a un segmento o a más segmentos de esa pata, incluso pueden estar combinadas. Puede ser que en una misma pata tú tengas una deformidad angular hacia adentro, que sea proximal, y hacia afuera, que sea distal, que es hacia abajo, ¿vale? Ahí estamos viendo, por ejemplo, un caballo, un diagrama de cómo un carpo, que es la rodilla del caballo, puede ser una deformidad hacia afuera, que es un varu, o hacia adentro, que es un valgus. Esta imagen que tenéis aquí es para que veáis un potro normal, en comparación con un diagrama donde aparece anormal. Los potros, y eso lo saben todos los ganaderos, de pequeño cuando nacen, tienen los miembros anteriores ligeramente rotados hacia afuera, no desviados, rotados. Esa rotación simplemente cuando el potro desarrolla la musculatura del pecho, la musculatura pectoral, ellos se enderezan. Pero ese es el paso que el ganadero tiene que tener controlado, que esas deformidades se vayan corrigiendo. Lo importante de cualquier ganadero en cualquier ganadería, observar cómo nacen sus potros, si son normales al nacer, si se levantan, si maman, si andan bien, si la postura es normal, si tienen alguna desviación, si no tienen alguna desviación. Ese es el principal punto. ¿Por qué? Porque en base a eso el ganadero es el responsable de llamar a su veterinario y de ponerle remedio lo antes posible. Sin esa observación no podemos hacer nada. Aquí os pongo pues simplemente cómo se observa un caballo. Hay que tenerlo en una superficie plana, en una superficie homogénea y en un entorno donde el caballo esté tranquilo y nosotros podamos observar si es normal o no. Conformación normal al nacer, lo que os he comentado antes. Al nacer suelen tener un ligero valgo carpal bilateral. Suelen presentar los casquitos hacia afuera y las extremidades suelen estar rotadas. Y además lo pongo en grande, subrayado y en negrita. No desviadas, sino rotadas. Y lo normal es que esa rotación, con el tiempo, se vaya corrigiendo hacia adentro. Con el crecimiento se ensancha el pecho y se corrige. Tipo, ¿qué hay de desviaciones según su localización? Esto ya es un poco más veterinario y simplemente lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que estas desviaciones pueden ser o congénitas, los potros nacen con estas desviaciones, o incluso pueden ser adquiridas por una mala praxis con esos potros, un mal suelo, una mala alimentación, un mal recorte de un casco o una mala coordinación del herrador con el propietario. Realmente, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para corregir una desviación en un potro y no causarle un daño más grave a ese potro en el futuro? Pues simplemente ahí os pongo que cuanto más hacia abajo sea la desviación, menos tiempo tenemos para poder corregirla, ¿vale? Desde menudillo hablamos de un mes y cuando vamos subiendo hacia arriba, hacia el carpo o hacia el tarso, nos podemos ir a los 3 o 4 meses. Pero lo principal es que si hay algo anormal, se ponga el remedio lo antes posible.
Aquí tenéis un poco una radiografía donde pueden estar las diferentes desviaciones. Simplemente un buen examen clínico y un buen examen radiológico es lo que a nosotros nos va a determinar qué hacer con ese potro, si hay que hacer algo, para que en el futuro no sea simplemente un potro que lo podamos dedicar a estar en un campo pastando, sino sea un caballo de competición. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo nacen algunos potritos y evidentemente si veis la imagen debajo de la izquierda o la imagen debajo de la derecha, por mucho que quiera un propietario, eso no es normal. Ni es normal con un día de vida, ni es normal con un mes de vida. Entonces, si ese potro hay que ponerle solución, hay que ponérsela cuando nace. No hay que ponérsela a los 3 meses, porque probablemente a los 3 meses ya no la tenga. Más ejemplos, simplemente mirar cómo está el potro aquí. Evidentemente eso no es normal. Y debajo en la radiografía tenéis un ejemplo, más adelante tenéis. Seguimos con las desviaciones. Si os fijáis, este es el mismo potro, nace desviado. Aquí os veis que tiene las patas peladas, es simplemente porque se le ha provocado alguna intervención quirúrgica, y como poco a poco el proceso, el potro se va curando. Estos son unos típicos potros que nacen, que fijaros que tienen desviaciones en las 2 patas y además al revés. Una pata está al revés de la otra. Son potros que si no se le ponen remedio en los primeros días de vida, es muy difícil de conseguir algo con ellos. Las osificaciones incompletas, que pueden tener problemas los ganaderos dentro con placentitis o otras enfermedades de las yeguas, y estas enfermedades, estas osificaciones también nos pueden acarrear que un potro tenga una desviación angular. Aquí estamos viendo una radiografía de un potro prácticamente normal y 2 radiografías de potros que tienen osificaciones incompletas. Una osificación incompleta es que los pequeños huesecitos de las manos no terminan de osificarse dentro de la madre y nacen siendo cartílagos. El estudio radiológico es importantísimo, porque en base a los grados que nosotros podemos diagnosticar es como tenemos que después corregir la patología y hacer el tratamiento. Y los tratamientos pues dependen de la edad y de la gravedad. Evidentemente, cuanto antes se cojan las deformaciones angulares, las deformidades angulares, mucho más podremos hacer con un tratamiento conservador. Un recorte de casco, unos vendajes, una férula. No tendremos que llegar a la pata de la cirugía, no tendremos que llegar a operar ese potro. Bueno, estos son complicaciones de la cirugía. Como cualquier cirugía, siempre hay complicaciones. Este es el tipo de herraje que realizamos en los potros cuando tienes las deformaciones. Simplemente son herrajitos que se usan para aumentar las presiones en el lado que queremos aumentarlas y quitar presiones donde queremos. Y lo que hacen los potritos es que van enderezando sus ejes y sus ángulos de las patas. Estos son más ejemplos. Esto es un caso quirúrgico. Si os fijáis, están poniendo tornillos y alambres en los lados donde no quieren que siga creciendo el hueso, para favorecer el crecimiento del lado contralateral. Más ejemplos de cirugía. Esto es un casito. Es un caso clínico de un potrito. Nace con una deformidad angular. Aquí estáis viendo la deformidad, cómo tiene los cascos. Y poco a poco, con esta edad, el tratamiento, veis el estudio radiológico, los ángulos que nosotros medimos. Y aquí simplemente, pues con un tratamiento conservador, el potro quedó perfectamente, pero quedó perfectamente porque este tratamiento se le puso cuando el potrito tenía pues 20 días, no cuando tenía 3 meses. ¿Esto no va? Aquí estáis viendo cómo le estamos poniendo las herraduritas, las Halmer. Como ellos se acostumbran, si os fijáis, estamos poniendo la herradura con una extensión hacia el lado donde tiene que meterle más carga al hueso. Y como conclusiones, que es lo más importante, observar detenidamente el potro al nacer, tanto parado como en movimiento. Si se observa alguna anomalía, contactar lo antes posible con un veterinario. Y por supuesto no dar los casos por supuesto, no esperar milagros, no decir, bueno, si mi potrito ha nacido así, bueno, pues con el tiempo ya se irá curando o ya se irá corrigiendo, eso no pasa nunca. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y muy resumido ha tenido que ser. Le pedí que fuera resumido porque sí me gustaría, y creo que tan importantes son las exposiciones como el turno de palabras, el que podáis preguntar a cualquiera de nuestros ponentes por aquello que tengáis dudas. ¿Alguna pregunta por ahí?
Sí, estupendo, José Carlos. Espera, que te paso el micro. Sí, yo tengo una pregunta para Ana, y es si hay algún estudio o en vuestra experiencia recomendáis una edad mínima para montar un niño a caballo, un niño sin problemas en principio. O sea, por ejemplo, mi niño nace, ¿y cuándo se supone que ese niño puede empezar a montar a caballo solo para que no sea peligroso para su sistema musculoesquelético? Bueno, nosotras en terapias ecuestres tenemos niños con meses. Lo que pasa que, bueno, me has preguntado por un caso que no sea patológico. Nosotros recomendamos la monta a partir de los 2 años y medio, tirando un poquito más hacia los 3. Y si es antes, evidentemente el tiempo que ellos pasan a horcajadas, ¿vale?, tiene que ser menor. 20 minutitos, una cosa así, para que ellos se vayan un poco pues familiarizando y vayan cogiendo contacto con la monta. Lo que ha comentado Ana antes de esa lasitud de esos ligamentos pérvicos, de ese movimiento, de ese core, de la estabilización del core, que el core es lo que a nosotros nos estabiliza todo el cuerpo. Claro, nunca me había parado yo a pensar si realmente un niño que todavía su sistema musculoesquelético está en desarrollo, si realmente montarlo a caballo durante mucho tiempo pudiera ser beneficioso o no. Y claro, es que perfectamente. Muchas gracias, Ana. Bueno, si no hay más preguntas, y si lo hubiera, ya sabéis que nos tenéis en la cantina ahora, nos vamos a pasar un ratito, nosotros vamos a compartir un ratito con vosotros. Daros muchísimas gracias al Ayuntamiento por apoyarnos, a la Asociación de Criadores de Ganado Marismeño, muchísimas gracias. Y nada, con estas palabras queda concluida esta 4ª jornada de estudios avanzados Saca de las Yeguas. Muchísimas gracias.